día 25 de diciembre del año 2023. Esperemos que Yoxotot llegue y pues, nos abrace, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión tenemos como tema algo que se está volviendo una controversia para diversas diversos gremios que no solo atañen al mundo de lo que es la informática o el diseño o el desarrollo web, ¿no? Sino que también a lo que es el mundo del arte, ¿no? Pero me parece extraño que los que más se ofenden por eso son artistas digitales, porque básicamente les estaría quitando el trabajo. Por eso ponen, la inteligencia artificial no es arte, pero bueno, no vamos a tirarle hate ni nada a lo que es este tipo de arte, ¿no? Ya se hace hecho por inteligencia artificial o por manos de seres humanos. Y pues estamos escuchando una canción que se llama, ay, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero déjenla traduzco. Está en ruso. Como en Ruskaya. No sé si sea de Rusia la banda, la neta, ni he buscado. Me cuesta encontrar información a veces. Rusa. Se llama Jardín Hombre Roto. Se llama Sat. Y Hombre Roto, que sería Pashvitin Chelovek. Así es. Pero más bien sería Rashviti Chelovek. Simón. Sí, se me está olvidando que esta era una R. Duelo. Muy bien. Entonces. Es que esta pinche canción me gusta un chingo, no sé. Se me queda. Es bien pegajosa. A ver. Es que no mames. Está bien verga esa pinche canción. ¿Qué le voy a dejar? Muy bien. Estábamos hablando de acerca de lo que es la inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que tiene pocos días que empezó a crear tendencia entre los grupos informáticos como es en YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay varios creadores de contenido que han sacado información al respecto. Incluso algunos están viendo ya cómo pueden generar ganancias, ya se hace creando videos, o videos automáticos, o también lo que es pues así como me parece que es de estos güeyes que te dicen, no, pues mira, por medio de esta inteligencia artificial te puede decir, cómo puedes ganar en la bolsa o cosas por el estilo. Pero me parece que ahí como que, no sé, ahorita vamos a ver por qué. Ya que he tenido una conversación con esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT -3. No sé cuál de las versiones es, creo que es GPT nada más. Así lo vamos a poner, ChatGPT, en la cual ya le estuve haciendo algunas preguntas, más que nada con fines de investigación y que ella misma me comentara información al respecto de inteligencia artificial y también sobre cómo funciona ella, ChatGPT. Oye, de qué está construida y todo este rollo. Y sobre todo porque me interesa para la escuela, me interesa para estudiar, para que de esa manera me pueda ofrecer un marco teórico y con este marco teórico yo poder buscar las referencias y continuar con ello para poder crear lo que son mis ensayos para la escuela. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a continuar. Pero antes voy a hacer unos movimientos.
movimientos sagaces. Está volviendo loco que hablo y se escuche el pinche micrófono en mi oído. Panel. A ver, ahí ya no se tiene que escuchar. Y veamos si sí, a huevo, por eso escucha mi captura de audio. Ya me tenía hasta la madre. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Pero para estar más seguro voy a monitorear el pinche directo. Pero mientras le voy poniendo la captura de este chat. Me parece que es ese. Y vamos a ordenarla hacia la cima. Correcto. Control C. Muy bien. Ahora era aquí. Muy bien. Bueno, esta es la interfase de ChatGPT. Como pueden ver, no es cosa del otro mundo. Y pienso que a quien le tendría que dar un poquito más de miedo sería a Google. Porque pues te avienta bastante información, aunque puedes utilizar las herramientas. Realmente yo pienso que las herramientas no deben estar peleadas este, en el ámbito tanto de la investigación como de la educación. No, no es así que, ay, güey, es que salió este modelo, salió esta cosa y ahora ya va a superar a todo lo que había. Y sí ha habido veces que sí, pero más que nada es por la cuestión de que, más que nada es por la cuestión de que se queda un poco obsoleta con el paso del tiempo. Aquí ya le pude hacer algunas preguntas, como por ejemplo, trabajar, le hice esta pregunta, que es, ¿cómo se puede trabajar contigo? Y ella me respondió lo siguiente. Hola, como soy una inteligencia artificial, puedo trabajar contigo de varias maneras, dependiendo de tus necesidades, preferencias. Algunas opciones podrían incluir, y eso es lo que me gusta porque te maneja lo que son estos índices, numéricos, de cómo puedes utilizar diferentes opciones. Y que me comenta, ¿no? Preguntarme preguntas. Pues ahí está haciendo como que una rebusnancia, ¿no? Dice, puedes hacerme preguntas sobre cualquier tema y trataré de responderte de manera clara y precisa. Si no conozco la respuesta, trataré de encontrarla o de ayudarte a encontrarla por ti mismo. Pedirme que realice tareas específicas. Si necesitas que haga algo específico como realizar una búsqueda en internet o traducir un texto, simplemente dímelo y haré lo que pueda para ayudarte. Esta es en esa parte en la que podría ser que a Google pues sí le interesaría el que no existiera esta inteligencia artificial porque estaría funcionando como buscador, pero realmente posiblemente utilice los motores de búsqueda de Google, no creo que utilice algo como DuckDuckGo o Tor o algo por el estilo porque se me hace que no se iría a algo tan underground, ¿no? Dentro de lo que son las búsquedas. Este, usar habilidades de procedimiento del lenguaje natural. Si tienes un documento o un texto y quieres que lo analice o procese de alguna manera, puedes pedirme que lo haga. Por ejemplo, podría buscar palabras clave o resumir un texto para ti. Esta es en la parte en la que nos interesaría a nosotros que seguimos estudiando y cómo funcionaría, ¿no? Te podría facilitar mucho las cosas, te podría crear un resumen y tú podrías simplemente copiarlo ya sea hacia tu libreta si lo tienes que hacer en manera física o pues ya
la neta que sí se vería un poco más deshonesto si lo copias y lo pegas, ¿no? Pero sería mejor el retomar las ideas claves que te puede ofrecer lo que es esta inteligencia artificial para que así también puedas seguir aprendiendo y no caigas en lo que es el plagio o también en la deshonestidad académica. Como sea, te va a ayudar bastante en lo que son las cuestiones de resúmenes a jóvenes que, por ejemplo, están en la secundaria o en la primaria, aún te dejan algunos resúmenes ya en los últimos grados y en la preparatoria. Esto te puede servir mucho, sobre todo porque estas instituciones se manejan todavía en manera física en el país, que estamos hablando de México y de otras partes de Hispanoamérica, se manejan de manera física y lo que tienes que hacer pues es escribir y te un resumen creado por esta inteligencia artificial te podría servir muchísimo. Y vamos a crear un ejemplo. Realiza un resumen de el libro La genealogía de la moral. Genealogía de la moral. Sí, genealogía. Ahí está. Muy bien. Entonces empieza a trabajar lo que es esta inteligencia artificial y ya nos empieza a comentar aquí pues estas razones de quién era Friedrich Nietzsche y todo este rollo. Aquí lo que nos está haciendo es una ficha técnica de lo que es el libro. Como tal, no nos está ofreciendo el, el resumen que posiblemente necesitaríamos en la escuela, pero sí nos puede ofrecer lo que es una ficha técnica de este libro. Entonces, quizás si eres más específico sobre de lo que estás buscando, te lo puede hacer, ¿no? Pues aquí ya tenemos como que un punto menos. Y luego nos dice, si tienes alguna otra idea de cómo podré ayudarte, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para ayudarte en cualquier manera que pueda. Y luego yo le comenté, ¿puedes ayudarme en la carrera de sistemas computacionales que estoy estudiando? A lo que me responde la inteligencia artificial lo siguiente, claro, estaré encantado de ayudarte con tu carrera de sistemas computacionales. Hay muchas maneras en las que puedo ser útil. Algunas posibles son respondiendo a tus preguntas sobre conceptos o técnicas específicas de la carrera, ayudándote a encontrar recursos de aprendizaje como tutoriales en línea, libros o videos educativos, brindando- brindándote consejos prácticos sobre cómo aplicar lo que has aprendido a situaciones del mundo real, que esto es lo que más me interesa a mí, ayudándote a prepararte para exámenes o evaluaciones. Si tienes alguna pregunta o problema en particular en el que necesitas ayuda, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para ayudarte de cualquier manera, ¿no? En la manera que pueda. Luego yo le seguí preguntando, ¿cómo puedo hacer para desarrollar mi técnica en NoSQL? Este NoSQL es, digamos, es una herramienta que se utiliza o es un sistema de arquitecturas para bases de datos que se utiliza, pues ahora sí que en la carrera que estoy estudiando, ¿no? Entonces, como no tengo muy claro cómo puedo utilizar todas estas herramientas para la vida real, pues son temas que me interesan, ¿no? Es lo mismo que pueden aplicar ustedes, ya sea si son estudiantes o igual si quieren conocer la aplicación de alguna técnica de desarrollo, puede ser algo más físico, no únicamente que sea algo totalmente digital, puede ser alguna técnica en físico y les puede explicar posiblemente de qué se trata, ¿no? Y para eso me dice, pues tienes que practicar. Una de las mejores formas de mejorar tus habilidades a través de la práctica. Puedes buscar ejercicios o problemas en línea y tratar de resolverlos utilizando NoSQL. También puedes intentar replicar proyectos o aplicaciones reales utilizando NoSQL. Leer documentación o tutoriales. Asegúrate de leer documentación y tutoriales de NoSQL para entender cómo funciona y cómo se utiliza. Esto te ayudará a tener una base sólida y comprender mejor los conceptos clave. Participar en foros, en comunidades en línea. Hay muchas
comunidades en línea donde puedes conectarte con otros desarrolladores que también están interesados en NoSQL. Puedes hacer preguntas, compartir tus proyectos y aprender de otros. Y eso está chido. Pero yo en los pocos grupos que he estado de Facebook, que son ya sea de programación o de NoSQL, MySQL, la verdad que son muy groseros y por lo regular te dicen, te vendemos tu solución. No, te vendemos la solución. Estuve en un grupo de WhatsApp, por ahí todavía debo estar, que es de desarrollo y también, no sé, simplemente como no les seguí el paso, pues me ignoraron y no había comunicación sobre preguntas ni dudas. Entonces, la verdad es que no me gustó mucho. Eh, Tomar un curso o participar en un programa de capacitación y me imagino que hay personas con muchas más dudas que yo y que van a decir, es que yo quiero aprender quizás desde cero o más de cero que yo porque ya tengo como que una base con las materias que he cursado y todo este rollo. Y yo mi duda es cómo aplicarlo hacia la vida real, cuál sería mi función, sobre todo como desarrollador o como administrador, etcétera, de bases de datos, ¿no? Que esa es básicamente mi duda. O sea, no conozco el mundo laboral, más bien. Y entonces, me imagino que hay personas con muchas más dudas, quizás más jóvenes, ¿por qué no? O más viejas que quieren saber al respecto y pues, simplemente van a recibir burlas o van a ser ignorados. Entonces, me parece que este chat GPT puede servirle mucho a todas estas personas que tienen diversas dudas y que necesitan como una especie de guía. Muchas personas pues no están acostumbradas como que a la interacción con monitores y con máquinas y quieren la información en base a lo que sus profesores les pueden dar o a alguien que les pueda impartir un curso. Y pienso que también, pues esta podría ser una manera de que aquellos profesores, pues se pudieran dar una refrescada acerca de lo que son algunos conceptos para poder interactuar con estos jóvenes, sobre todo en el mundo actual, que diga, profe, oye, ¿cómo puede ser esto? Si permítame un momento, joven, pum, pum. Y ya lo le dice, mira, pues es que tienes estas y estas posibilidades, aquí tienes estas alternativas, ¿no? O sea, tú puedes proporcionarle una guía más específica sobre un tema más específico pues a tu alumnado, ¿no? O a quien solicite alguna información. Dice, tomar un curso, participar en programas de capacitación, eso sí es bueno, eso sí te puede servir, yo creo que me podría servir a mí, pero pues no sé, soy muy racio a participar en grupos. Si quieres una formación más estructurada, puedes considerar tomar un curso, participar en un programa de capacitación o SQL. Esto te brindará una guía detallada y te ayudará a aprender de manera más efectiva. Y ya pues le dije muchas gracias y todo este pedo. Dice cuáles son las características de desarrollo de un juego de videos y demás, ¿no? Que eso pues tal vez lo veamos después en algún otro rollo, ¿no? Y entonces dentro de esto yo me puse a preguntarme qué podría hacer, cómo podría hacer un video con esto, ¿no? Con esta información. Y entonces dije, pues básicamente lo que requieren las personas es información de cómo surgen, ¿no? Y para ello le pregunté, historia de la inteligencia artificial. Y me responde lo siguiente, que es algo muy interesante y no es que me menosprecie como ser humano, sino que pienso que si les empiezo a hablar un poco como que al tanteo, pues ah, el- se pierde cierta información, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se ocupa del estudio y desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y razonamiento. El término inteligencia artificial fue acuñado por primera vez en 1956 durante una conferencia organizada por el matemático y lógico británico Alan Turing, quien también tiene una historia muchísimo, muy interesante. Sin embargo, el concepto de crear máquinas inteligentes se ha remontado a la antigüedad, con relatos de máquinas y robots que imitan el comportamiento humano. A estos les llamaban los autómatas, ¿no? Que eran animales o pequeñas criaturas que hacían de madera o de algunos otros materiales con mecanismos
y estos podrían, no sé, tocar una canción con un cilindro grabado que tenían y solamente hacían el efecto de tocar, podían escribir, etcétera. Y también nos dice aquí, pues que el tema de la inteligencia artificial es algo que viene desde hace muchos años, desde 1956, y en los 70s, 60s empezó a tener cierto auge y aplicaciones sobre la medicina y otras funciones. Entonces, entonces, pues sí, la inteligencia artificial es algo que ya tiene bastante tiempo. Y aquí vamos a ver algunos de los datos en una pequeña línea de tiempo que nos hizo un favor de hacer el chat GPT. Dice, a lo largo de la historia, la inteligencia artificial ha pasado por varias etapas de desarrollo y ha evolucionado significativamente. A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los hitos más importantes de la historia de la IA. En 1950, Alan Turing publica el artículo Computing Machinery and Intelligence, en el que plantea la pregunta, ¿qué, qué pueden las máquinas, se pueden las máquinas pensar? Y propone el test de Turing, que es un método para determinar si una máquina es capaz de demostrar la inteligencia humana. Esto, este test es muy interesante, ¿no? Ya que, según esto, las máquinas como tal no piensan, lo que hacen es replicar las funciones que se les programan, ¿no? Por ejemplo, esta máquina, más adelante vamos a ver cómo es como que funciona debido a las preguntas que le realicé y pues podremos entender que no es, bueno, sí realmente es sorprendente y sí requiere mucho trabajo de ingeniería y de computación y matemáticas para el desarrollo de estas, pero bien, no es algo así como que la imitación de la vida o replicar la vida, por lo menos no en el mundo exterior. Quizás con todo el desarrollo a partir de la informática que se crea para videojuegos, modelado en 3D, etcétera, videos y demás, se pueden hacer recreaciones o, o modificaciones visuales de algún aspecto como si estuviera vivo, más no lo es, pues eso es algo diferente. Pero eso ya abarcaría más como que hacia lo que es la realidad virtual, ¿no? Pero, pero realmente no es en sí como tal que piensen las máquinas, como lo pensaría un humano, ¿no? Solamente responderán conforme a los patrones, a ciertos patrones, pero eso lo veremos un poquito más adelante. A ver, verga. Ay, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a escuchar. Bueno, entonces, en 1956 se celebra la primera conferencia sobre inteligencia artificial en Dartmouth, Estados Unidos. En 1957 se crea el término inteligencia artificial durante la conferencia de Dartmouth. En 1966 se crea el primer sistema de aprendizaje automático en percepción capaz de aprender y reconocer patrones de datos. Esto es lo que les hablaba. La inteligencia artificial lo que hace es reconocer y aprender, ¿no? Aprender. Shum, shum. ¿Qué significa esto? Recordar, tener una memoria, la cual, con ciertos patrones o datos que se le inserten, ella ya va a empezar a investigar o a poder crear la solución para dichos problemas.
Sí, en 1971 se desarrolla el primer sistema experto, Dendral, que es capaz de analizar datos químicos y realizar predicciones sobre la lectura molecular de compuestos químicos desconocidos. Y también en 1980 se desarrolla el sistema experto MYCIN, que es capaz de diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas. Yo realicé una tarea que hablaba acerca de lo que son estos sistemas expertos y pues sí, estamos sabiendo que desde 1970, en 1980 ya teníamos estos sistemas para poder tener o hacer evaluaciones dentro de lo que es la química y dentro de lo que es la medicina con los fines de ayudar a las, no a la ciencia como tal, sino a la humanidad. En 1997, el robot Deep Blue de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Y en el 2011, el sistema de reconocimiento de voz Siri se integra al iPhone de Apple. Yo la verdad no lo utilizo mucho, pero pues puede ser que sea funcional para algunas personas que pues interactúan con ello, ¿no? En el 2014, el sistema de inteligencia artificial AlphaGo de Deadman derrota al campeón mundial de Go Lee Sedol, que es básicamente lo mismo que ocurre en el 1997 con Deep Blue. En el 2016 se desarrolla el sistema de traducción automática Google Translate, capaz de traducir texto y habla en tiempo real. Y eso está muy chido, no manches Google Translate, de hecho aquí lo tengo. Y me ha funcionado muchísimo para hacer algunas tareas de inglés, para comunicarme con personas de manera escrita y poder traducir, sobre todo cuando me hablan en ruso o cuando me hablan en inglés. Y podemos tener estas conversaciones con personas de otro mundo, desde tu habitación o desde tu teléfono, en cualquier parte. Está muy chido, también ya tiene traductor en el cual tú hablas y traduce las palabras al idioma que quieras, ¿no? Por decir, yo aquí hablo en Detected Language y yo quiero que me lo traduzca a inglés. Oh, ok, ok. Tengo que poner un lenguaje específico. A ver. Ah, ok. Entonces, yo no lo quiero traducir a inglés, yo lo quiero traducir a ruso. Le voy a dar aquí en permitir. Hola, ¿cómo estás? Y ya aquí me lo traduce, ¿no? Не позволяя. Привет, как дела? Переведи. Нет. Y ya aquí dice traducir. No. Ok. Bueno, aquí porque pues estuvo mal, pero ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu país. No, aquí está, es que estoy mal yo porque estoy hablando en ruso. Será que ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto conocerte. Me gusta mucho tu país. Quisiera visitarlo algún día. Entonces yo ya creé aquí estas frases y copio y se lo pego a una persona. Здравствуйте. O si Как estás en дела? el teléfono, Приятно puedes hablar познакомиться. así, Мне очень нравится ваша страна. porque, Хотелось бы посетить ее как-нибудь. porque el teléfono tiene la misma función, ¿no? Puedes hablar y lo traduce y demás, ¿no? Entonces esto, pues digamos que es una inteligencia artificial que es muy funcional. Y pues la manera correcta de usarlo es hablar en manera como en pausas para que cada frase pueda tener un punto al final y no se mezclen todas las palabras y se cree algo loco al final del día, ¿no? Bueno, entonces volvamos aquí. Dice,
Es muy útil esta madre de Google Translate. Dice, se desarrolla el sistema de reconocimiento de imágenes Imagenet, capaz de reconocer objetos y conceptos de imágenes con una precisión del 85%, que es básicamente lo que utilizamos como el, el CAPTCHA, ¿no? Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se desarrolló ChatGPT? Y a lo que nos comenta, ¿no? ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en el modelo de transformación del lenguaje GPT, Generative Pre-trained Transformer, desarrollado por OpenAI, perdón. El modelo GPT es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer que fue introducida en el paper Attention is All You Need, de Vaswani et al. En el 2017. La arquitectura Transformer es una red neuronal utilizada, este, no, perdón, que utiliza atención basada en transformadores para procesar secuencias de entrada y producir una secuencia de salida. El modelo GPT se entrena para predecir la siguiente palabra en una secuencia de texto, dada una secuencia de contexto previa. Para entrenar el modelo se utiliza una gran cantidad de datos de texto etiquetados, como libros, artículos de noticias y páginas web. Durante el entrenamiento, el modelo aprende a captar patrones y conocimientos presentes en los datos de entrada y a utilizarlos para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural como la traducción, la resolución de problemas de comprensión y la generación de texto coherente. ChatGPT es una variante del modelo GPT que ha sido especialmente entrenada para tareas de chat y diálogo en lugar de predecir la siguiente palabra en una secuencia de texto. ChatGPT intenta predecir la respuesta más adecuada a un mensaje de entrada, dado en un contexto de conversación. Para entrenar ChatGPT se utilizan datos de conversación etiquetados como transcripciones de chat o diálogos de películas o series de televisión. Al igual que el modelo ChatGPT aprende a captar patrones y conocimientos presentes en los datos de entrada y utilizarlos para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural en el contexto de una conversación. Espero que esta información te funcione. Muy bien, aquí la verdad pues quedé un poco este liado, ¿no? Pero pues sí, básicamente nos dice que son lenguajes y que si bien deben de contar con una memoria, pues no utilizan lo que es NoSQL o SQL o una base de datos como tal. Yo pensaba que tenían una base de datos enorme y que esta información de ahí la tomaban y empezaban a explicártelo, pero dice que no, que básicamente te está hablando como si estuvieras hablando con una persona debido a que es un modelo de lenguaje como tal y de lenguaje natural. Y muy bien, entonces aquí yo le pregunto, ¿qué es el lenguaje GPT? A lo que me responde, GPT, Generative Pre-trained Transformer, es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Es un modelo de lenguaje basado en el modelo de transformación, que es una arquitectura de red neuronal utilizada para procesar y entender el lenguaje natural. GPT es un modelo de lenguaje autodeterminado generativo, lo que significa que es capaz de generar texto de forma autónoma, es decir, de crear texto a partir de una semilla de entrada sin necesidad de una base de datos, ojo aquí, sin necesidad de una base de datos de respuestas predefinidas. Es a lo que les comentaba, ¿no? No te responde por una base de datos como lo podría hacer, por ejemplo, Google. Por ejemplo, Google Translate tiene una base de datos en donde está las palabras en diversos lenguajes, en diversos idiomas, ¿no? Atrás de todo esto debe haber unos diccionarios enormes donde vienen todas las traducciones de las palabras, ¿no? O
infinidad de palabras en ruso, infinidad de palabras escritas en inglés, en español, etcétera. Y lo que hace es que cuando tú insertas una palabra y se van creando o se van enlazando frases en determinado lenguaje, acá solamente lo que hace es hacer como si fuera un espejo y proporcionarlo de este mismo lado. También por eso a veces cuando escribimos de una manera muy de barrio o muy, mm, pues sí, o sea, no de una manera no neutral en en Google Translate, pues no se entiende cuando cuando una persona que está en otra parte del mundo lo lee, dice que está diciendo. Por eso dicen que tiene muchos errores y posiblemente porque no es tan natural el tipo de lenguaje que se utiliza, pero también por eso hay que ser conscientes y saber cómo escribir hacia las computadoras porque no lo saben todo y no lo pueden todo, ¿no? Son una excelente herramienta que nos ayuda, pero pues más allá también tienen ciertos errores, aunque algunos digan, no, pues que no. Y bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es también lo que es el lenguaje GPT, ¿no? Es cómo funciona con la interacción, ¿no? Entonces, ha aprendido a dar respuestas conforme al contexto o a las palabras claves que utilizamos para poder crear el texto y así ofrecernos, pues, las respuestas más, ¿cómo se diría? Congruentes hacia lo que queremos entender. Y yo le pregunté qué es la arquitectura Transformer. Y a lo que me dice, la arquitectura Transformer es un modelo de lenguaje de aprendizaje automático que fue por, este, que fue introducido por Wasbani et al. En el año 2017 en su trabajo Attention is All You Need. Es una de las arquitecturas más populares y exitosas para tareas de procesamiento del lenguaje natural, como la traducción, la resolución de tareas de lenguaje, la generación de texto. La arquitectura Transformer se basa, y es que básicamente es esto, la arquitectura Transformer vendría siendo lo que es la arquitectura que está manejando a lo que es Google Translate. Y continuemos, ¿no? Sí, es que básicamente, y qué bueno que tenemos este cotorreo, ¿no? La arquitectura Transformer se basa en el uso de atención mecánica para procesar secuencias de entrada, en lugar de utilizar una secuencia de capas de células LSTM o GRU, como se hace en muchos otros modelos de lenguaje. La arquitectura Transformers utiliza un conjunto de módulos de atención para poder procesar las secuencias de entrada de manera paralela y autorregulada. Esto permite que el modelo procese la secuencia de entrada más rápidamente y con menos memoria que los modelos basados en células recursivas. Además, la arquitectura Transformer utiliza la estructura multicabeza en su capa de atención, y esto lo voy a buscar, ¿no? Porque esto no se lo pregunté, se me olvidó. En su capa de atención, lo que significa que utiliza varias capas varias capas de atención paralelas que operan en diferentes partes de entrada. Esto permite que el modelo capture dependencias a larga distancia más fácilmente y mejore la capacidad de procesamiento del modelo. En resumen, la arquitectura Transformer es un modelo de lenguaje que utiliza atención mecánica y una estructura de multicabeza para procesar secuencias de entrada de manera eficiente, precisa. Ha demostrado ser muy efectivo en una amplia variedad de tareas de procesamiento del lenguaje natural y ha evolucionado el campo del aprendizaje automático en el lenguaje. Dije que es el lenguaje natural, pero antes de lo que es el lenguaje natural, vamos a preguntar qué es. Y ahora ya nos dice, ¿no? La estructura multicabeza se refiere a un tipo de arquitectura de red en la que varios nodos o dispositivos de red están conectados en una misma red y pueden comunicarse entre sí. En una estructura multicabeza,
Cada nodo tiene su propia cabeza o controlador, lo que significa que cada uno puede tomar decisiones y realizar acciones de forma autónoma. Esto permite que la red sea más resistente a fallos y tenga una mayor flexibilidad en términos de su capacidad para adaptarse a cambios en el entorno. La estructura multicabeza se utiliza a menudo en redes de computadora y sistemas de control de procesos industriales, ya que permite una mayor escalabilidad y rendimiento. También se puede utilizar en aplicaciones de aprendizaje automático, como en redes neuronales que utilizan múltiples nodos para mejorar la procesión del rendimiento del modelo. ¿A qué se refiere esto? Esto es como los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son diversos servidores que están entreconectados a diversos computadores y toda la información se va pasando entre ellos para que no existan como que problemas de atascamiento o de freeze, ¿sí? Entonces, al crearse esto para lo que son las redes neuronales, estas estructuras, digamos que se manejan como entre zigzags, ¿no? Por eso se llaman redes también, se manejan como entre zigzags. Y cuando entra una información, tiene que ser adaptada por otra y tomada por otra y se van trasladando lo que son los mensajes entre sí para poder generar, ya sea hacer respuestas a problemas matemáticos, que básicamente todo lo que se maneja en informática son problemas matemáticos, pero se traducen a texto o a video. Y bueno, como dice aquí, si es en la industria, en lo que son los procesos, se traduce igual a las mismas órdenes específicas que tú puedes introducir de manera lenguaje natural o lenguaje de los seres humanos. Y pues se lo traducen a las máquinas en manera pues binaria, ¿no? O también puede ser otro que no es el sistema binario, es el hexadecimal y otros, ¿no? Y ahorita ya no me acuerdo, hay diversos lenguajes con los que se puede utilizar esto, ¿no? Entonces, pues sí, suponiendo que tienes diversos, este, diversas máquinas las cuales requieren una programación, pues tú únicamente lo que haces es insertar las órdenes y para que no se saturen de órdenes y no se saturen todos estos procesos, para esas máquinas, pues tienes que tener un servidor grande, el cual va a estar pum, 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 intercalando la información entre diversos módulos de memoria y diversos módulos de procesamiento, porque cada servidor tiene sus módulos de procesamiento que son multihílicos, son superiores a los que tiene una computadora de escritorio, y toda esta información va siendo trabajada para que se pueda crear esta estructura de información y de órdenes de procesos, ¿no? Esto que puede hacer funcionar, no sé, por ejemplo, una red eléctrica, Google, Facebook, por hablar así de cosas más sencillas, o también, no sé, una red de semáforos inteligentes, de suministros de agua también, o una ciudad inteligente, ¿no? Para esto funciona, también para que podamos tener comunicación vía satélite, etcétera. Más que nada no es vía satélite, ¿no? Sino telefonía celular y todo este rollo. Todo este asunto de las bases de datos, pues es un tema muy, muy extenso, ¿no? Y pues lo que es este multicabeza, esta estructura, pues es utilizada para eso. Y también a su vez para que toda la información que nosotros insertemos pueda ser evaluada y pueda, dentro de lo que es la programación, crear estas estructuras de lenguajes que, que a final de cuentas nosotros traducimos como algo certero o algo lógico. Y no solamente es información que está almacenada y que tú escribes y de determinada manera te va a aparecer en pues en el buscador. Por ejemplo, aquí, Caminos de Michoacán. Yo voy a escribir esto y obviamente esto trabaja con una base de datos. Entonces, toda la base de datos vendría siendo todo lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos ofrece la columna que es de todos, la columna de videos, de imágenes, de mapas, de noticias, de shopping y de vuelos.
¿no? Que es relacionado a lo que en las bases de datos como referencia podrían buscar la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, todo esto es, digamos, una columna. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Por aquí le pedí que me hiciera el ejemplo de una base de datos de una tienda de patinetas. Bueno, suponiendo que nosotros, esto es Google, suponiendo, pero aquí en lugar de decir marca, tipo, modelo, precio y existencias, nos dice todo, videos, imágenes, mapas, noticias y shopping. ¿Ok? Bueno, esto para, posiblemente sea una base de datos no SQL por la cantidad de información que se puede relacionar entre sí. Entonces aquí tenemos que, pues, el ID del producto, ¿no? ¿Cuál sería el ID de nuestro producto? Caminos de Michoacán. Y aquí tenemos, Caminos de Michoacán está referenciado hacia lo que es la marca, que en este caso sería videos, imágenes, etcétera. Y básicamente esta sería la estructura de cómo fue formado Google, ¿no? O una parte. Eso sería la base de datos. A ver, entonces, ¿dónde estaba? Lenguaje de modelo, ya. Ah, sí, ya. Aquí estábamos. Entonces, así sería como funciona, pues, una base de datos normal y un sistema embebido también. Pero esto ya está automatizado, ¿no? De que las respuestas te salgan de esta manera porque llevan un número, llevan una identificación de cómo tienen que ir referenciándose y conforme vaya saliendo información de caminos de Michoacán o de cosas relacionadas hacia Michoacán, va a salir pum 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 en la lista, ¿no? Se van a ir acoplando y aquí tenemos pues una cantidad de páginas por revisar al respecto. Pero, pero pues aquí nos dice que no sería así, sino que serían pues razones automáticas las que funcionan y por eso lo tenemos apenas hacia la estructura del lenguaje con información. Bueno, entonces yo le pregunté, ¿cómo es el lenguaje natural en una inteligencia artificial? El procesamiento del lenguaje natural es la tarea de permitir que una inteligencia artificial comprenda y genere texto humano natural. Esto incluye tareas como la traducción, porque si está utilizando la traducción, debido a que esta página está en inglés, pero yo le pregunté y ¡pum! Se tradujo en automático al español. De hecho, aquí si podemos ver, dice, esto lo tiene en inglés, esta parte de aquí abajo. Ah, bueno, total. Dice, esto incluye tareas como la traducción, la resolución de tareas del lenguaje, la comprensión del lenguaje y la generación de texto. Sí, de hecho aplica todo eso debido a que traduce lo que yo escribo en español, lo identifica, le da resolución, comprende lo que escribo, le da una resolución y genera el texto dándome una respuesta a mí, una respuesta satisfactoria, vaya. Dice, para llevar a cabo estas tareas, las inteligencias artificiales utilizan modelos de lenguaje que son algoritmos diseñados para procesar y comprender el lenguaje humano. Estos modelos pueden ser entrenados con grandes conjuntos de datos en texto etiquetado como libros, artículos de noticias y conversaciones y utilizan técnicas de aprendizaje automático para aprender a procesar el lenguaje en una manera efectiva. Una vez entrenados estos modelos pueden utilizarse para realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural, como la traducción de idiomas o la respuesta a preguntas en un chatbot. A medida que la tecnología avanza y los modelos de lenguaje se vuelven cada vez más sofisticados, se espera que las inteligencias artificiales puedan comprender y utilizar el lenguaje humano de manera cada vez más natural y precisa. Y pues como se fijan,
está teniendo bastante éxito debido a que no hay tantos errores de sintaxis dentro de lo que es la escritura natural de este chatbot. Y por otra parte, le voy a comentar que es un algoritmo. Me equivoqué que... Y de hecho, aunque esté mal escrito, me está dando una respuesta concreta. Dice, un algoritmo es un conjunto de pasos bien definidos y secuenciales que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. Los algoritmos se utilizan ampliamente en informática y en inteligencia artificial para llevar a cabo tareas específicas de manera automatizada y precisa. Ok, entonces, bueno, en informática los algoritmos se utilizan para llevar a cabo la amplia variedad de tareas como la búsqueda de datos, el procesamiento de imágenes y el análisis de datos. En la inteligencia artificial, los algoritmos se utilizan para entrenar y controlar modelos de aprendizaje automático que son utilizados para realizar tareas como la clasificación de imágenes, la predicción de resultados y la resolución de tareas del lenguaje natural. Los algoritmos se pueden escribir en una amplia variedad de lenguajes de programación y se pueden ejecutar en diferentes plataformas informáticas. Además, los algoritmos pueden ser diseñados para ser ejecutados de manera secuencial o paralela dependiendo de las necesidades del problema o tareas específicos. En resumen, los algoritmos son una herramienta fundamental en la informática y en la inteligencia artificial, y son secuenciales para la automatización y la toma de decisiones precisas. Y es aquí donde digo, a todos aquellos que dicen, el algoritmo me hace daño, el algoritmo me jode los videos, el algoritmo X cosa. No es el algoritmo, son diversos algoritmos, son inteligencias artificiales que están diseñadas para que cierta información tenga o no tenga relevancia. Y pues bueno, la verdad, si algunos de tus videos no están funcionando, pues posiblemente es porque no los estás haciendo bien. Y no es que yo tenga el super éxito de todo el mundo, pero pues deja de echarle la culpa a un algoritmo y mejor trata de entenderlo y ver de qué manera puedes corromper eso. Y todo puede ser muy sencillo, simplemente en ¿cómo se llama? En en el nombre de tu video desde ahí y desde y también los hashtags que utilices, si son algo común, pues vas a tener más o menos visitas. Si yo este video lo subo a YouTube y le pongo cómo utilizar ChatGPT o cómo aprender ChatGPT, obviamente va a tener un chingo de vistas y de hecho las va a tener porque posiblemente voy a utilizar esta estratagema para poder lograrlo. Obviamente, ¿no? Y es así, si tus videos están teniendo nombres que vaya, son originales para ti, pero no les estás dando un nombre que llame la atención, no solamente a la gente, sino dentro de una estructura algorítmica de lenguaje, como estamos viendo aquí, pues no van a tener esa relevancia, ¿no? Y además, lo algorítmico entraría dentro de lo que es la búsqueda, por decir, ¿cómo? Y aquí te aparecen un montón de cosas. Entonces, si una pregunta escribe cómo, quería buscar mm, hacer un ensayo, pero aquí ya va a ver a la vez cómo hacer un BS no sé qué, cómo poner el arroba, cómo citar APA, etcétera, pues ya va a encontrar más incidencias en la palabra cómo. Eso es algo muy simple, no se preocupen. Si no lo sabían, pues no hay pedo, ¿no? Pues nadie nace sabiendo. Es algo que aprendí también hace poco. Entonces estamos viendo aquí que el decir el algoritmo no está chido porque está tonto, está mal. Y el algoritmo no es así como que un ente pensante, güey, que va a decir, no, 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 a la verga tus pinches videos. Pum, chingas a tu madre. No, güeyes, no. Y me caga que digan eso, pero bueno, total.
Bueno, entonces estamos viendo aquí, ya hablamos del lenguaje natural, inteligencia artificial, y yo le empecé a hacer preguntas. Cómo ayudará la computación cuántica a las inteligencias artificiales? Que es algo que pues también me da como que pues bastante curiosidad, ¿no? Y a lo que me responde, la computación cuántica es una tecnología emergente que se basa en las leyes de la mecánica cuántica para realizar cálculos y procesar información de manera muy diferente o como lo hacen las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas pueden procesar información de manera como mucho más rápida y eficiente que las computadoras clásicas. Y esto podría tener un gran impacto en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Una de las principales ventajas de las computadoras cuánticas es que pueden realizar cálculos simultáneamente en varios caminos o estados cuánticos, lo que se conoce como paralelismo cuántico. Esto significa que pueden resolver problemas mucho más rápido que las computadoras clásicas, que pueden seguir un camino lógico secuencial. Además, las computadoras cuánticas también pueden procesar grandes cantidades de información sin tener que dividirla en pequeñas partes, lo que significa que pueden manejar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente. Esto es especialmente importante para las aplicaciones de aprendizaje cuántico y para el procesamiento de grandes conjuntos de datos que se utilizan para entrenar las redes neuronales y otras formas de inteligencia artificial. En resumen, la computación cuántica podría ser una tecnología clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que podría permitir el procesamiento de grandes conjuntos de datos y de manera más rápida y eficiente, lo que podría llevar a un mayor rendimiento y capacidad de aprendizaje de las inteligencias artificiales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología de la computación cuántica aún se encuentra en una etapa temprana este, de desarrollo y todavía hay mucho por aprender sobre cómo utilizarla de manera efectiva. En resumen, la computación cuántica sería lo que son los sistemas embebidos actualmente, que sería un conjunto de ordenadores o más que nada de servidores trabajando en paralelo, trabajando a la misma vez. Pero entonces lo que sería la computación cuántica dentro de los procesadores, un bit trabajaría cuatro veces. Tendría cuatro estados, dos estados de encendido y dos estados de apagado. Eso es lo que es la computación cuántica. Entonces, ¿qué es un bit? Bit on y bit off, ¿no? O on, o no on. Sería, este, pues encendido y apagado. Así funcionan las computadoras. Pum, 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 pum. Por el sistema binario, ¿no? Todo esto trabaja en sistema binario, no on. Pero entonces, este, el qubit es sería un bit, pero que tendría cuatro estados: on, off y luego nuevamente on, off, ¿no? En uno mismo. Entonces, pues digamos que sería, así por decirlo rápidamente, sería cuatro veces más rápido que un bit normal, ¿sí? Entonces, uno solo, no mames, uno solo. Entonces, un conjunto de diversos bits cuánticos o qubits, podríamos tener es más bien, se obtiene una capacidad mayor del procesamiento de información. Esta información se maneja también de una manera como que mm, más indirecta, por así decirlo, con lo que son los métodos de sistemas embebidos. ¿Qué son estos sistemas embebidos? El conjunto de procesadores que les expliqué hace rato para poder manejar un montón de información, ¿no? Entonces, pues sí es algo bastante importante lo que es esta cosa. Y, y entonces yo me puse a pensar cuando realicé esta pregunta que si utilizamos lo que es la computación cuántica con la inteligencia artificial, como les comenté aquí, que estábamos viendo que este sistema o estos sistemas expertos que es Dendral y MACIN, que son
son sistemas, uno para diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas y el otro para poder calcular lo que son químicos. Y se utilizan sistemas expertos similares como estos, con esta inteligencia artificial o a estos puntos que está llegando la inteligencia artificial y en conjunto con lo que es la computación cuántica, podríamos llegar a tener resoluciones más amplias y más efectivas para lo que son problemas como el cáncer o como el SIDA. Buscar mayores cosas que puedan funcionar para tratamientos y todo este pedo, a lo que espérenme, no, a lo que yo le hice la siguiente pregunta: ¿la computación cuántica y la inteligencia artificial podrían diagnosticar el cáncer o un tratamiento más efectivo? Y a lo que me contestó el chat LGP, LGP, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo de su nombre. Este pinche chat, GPT, güey. La computación cuántica y la inteligencia artificial pueden ser utilizadas para apoyar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de diferentes maneras. Y ya me ofrece, ¿no? Acá, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos médicos y genómicos para detectar patrones y tendencias que pueden ser relevantes para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. La computación cuántica, por otro lado, puede ser utilizada para simular el comportamiento de las moléculas y para analizar grandes cantidades de datos de manera más rápida y precisa. En general, la combinación de la computación cuántica y la inteligencia artificial puede proporcionar una mayor precisión y eficiencia en el diagnóstico y el tratamiento de cáncer, y es un área de investigación activa en el campo de la medicina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial y la computación cuántica son herramientas y deben ser utilizadas en conjunción con otros enfoques médicos para obtener resultados óptimos. Además, es importante recordar que el diagnóstico y el tratamiento de cáncer son procesos complejos y requieren la atención y el cuidado de un equipo médico especializado. Y sí, esto está muy bien. Entonces, pues bueno, como tal, no está la idea que yo tenía, como de crear un robot que te saque el cáncer así, de las venas. No, no es cierto, no, no pensaría algo así de pendejo. Pero, pues está bien, ¿no? Entonces, pues es algo pues que podría seguir en desarrollo. Sistemas distribuidos y ChatGPT. Aquí ya mi intención era preguntarle sobre los modelos de sistemas distribuidos y todo esto de lo que me ha venido hablando desde hace ya un momento. Y tenemos lo siguiente. Sí, los sistemas distribuidos ayudan a ChatGPT y nos comenta, sí, los sistemas distribuidos pueden ayudar a ChatGPT en varias formas. GPT es un modelo de lenguaje de gran tamaño entrenado por OpenAI. Ay, perdón. Que se utiliza para la generación de texto en el contexto de un chatbot. GPT puede ser utilizado para proporcionar respuestas a preguntas o para iniciar conversaciones de manera autónoma. El sistema distribuido Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras que trabajan juntas para llevar a cabo tareas específicas. En el contexto de un chatbot, GPT utiliza un sistema distribuido que podría ser utilizado para mejorar el rendimiento del chatbot al permitir que varias computadoras procesen información y proporcionen respuestas al mismo tiempo. Además, los sistemas distribuidos también pueden ser utilizados para mejorar la capacidad de procesamiento del chatbot al permitir que varias computadoras procesen información y proporcionen respuestas al mismo tiempo. Esto puede ser especialmente útil cuando se trata de chatbots que pueden procesar grandes cantidades de datos o que pueden proporcionar respuestas rápidas a las preguntas de los usuarios. En resumen, los sistemas distribuidos pueden ayudar a ChatGPT a mejorar el rendimiento y la capacidad de procesamiento del chatbot, lo que puede hacer que sea más útil y efectivo para los usuarios. Ok, entonces estamos viendo que sí existe una relación con los sistemas distribuidos, con lo que nos ha estado comentando esta inteligencia artificial desde un principio, ¿no?
Y a lo cual yo digo, wow, qué chingón que estoy estudiando todo esto, porque me late la informática, ¿no? Y aparte, pues es una de las bases para mi especialidad, que sería Big Data. Si es Big Data, creo que sí. El asunto, sí, Big Data no es blockchain. Entonces, el asunto es que tenemos toda esta información, ¿no? Que nos está ofreciendo esta inteligencia artificial. Ya estamos sacando ciertas conclusiones, estamos observando este, ciertas paralelismos y ciertas conexiones en lo que es este sistema de inteligencia artificial y cómo se utiliza y cuál va siendo la manera de desarrollo y que podría beneficiar no solamente a los programadores y que dicen que no los beneficia, sino también a los estudiantes. Y es muy chido, de hecho hasta nos ha funcionado para poder crear un ejemplo de base de datos para poder explicar cómo es que funciona la búsqueda de caminos de Michoacán en Google, ¿no? Y también tenemos pues que nos da la oportunidad de poder llevar estos conceptos para poder explicar cómo funciona Google Translate. Y solamente son ciertas explicaciones. Imagínate si te proporcionaras, o más bien te pusieras a pensar en todo lo que puedes crear y empezar a desarrollar con temas no solamente sacados del libro del profesor y también los profesores dejar de tener miedo hacia las computadoras e interactuar con tus alumnos con ChatGPT, en los cuales empiecen, obviamente, el profesor de la mano, pum, 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 empezar a crear estas dudas y empezar a ofrecerle a sus alumnos toda esta información o buscar esta información para poder llevarla al foro con sus alumnos, al salón de clases, etcétera, y poder crear una clase pues muy chida. Y no estoy diciendo que sean malos, ¿no? Sino que a veces algunas de las informaciones que se obtienen, pues pueden estar un poco obsoletas, ya sea por la fuente, etcétera. Pero bueno, pues, a mí me está funcionando ahorita para hacer estos pequeños ejemplos. Quizás el sistema de educación sea diferente. Tal vez cuando empiece, si empiezo a estudiar la maestría que va, que va sobre e-learning, pues lo utilice o no. Entonces, estamos hablando aquí de los sistemas distribuidos. Digo, ChatGPT utiliza NoSQL o SQL. Y bien, pues vamos a ver. Muchas personas aquí que van a ver este video no tienen idea de qué es SQL. Así que vamos a escribir qué es SQL. SQL es un lenguaje de programación utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Se utiliza principalmente para consultar, insertar, actualizar y eliminar datos de una base de datos. También se puede utilizar para crear me está dejando aquí mucha información. Se puede utilizar para crear y modificar tablas, índices en las bases de datos y para establecer relaciones entre ellos. SQL es un estándar utilizado por muchos sistemas de bases de datos como MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Server y muchos otros, aunque hay algunas diferencias entre las implementaciones de SQL de diferentes sistemas de bases de datos. En general, el lenguaje es muy similar y se puede utilizar para interactuar con bases de datos de diferentes plataformas. Los ejemplos de operaciones comunes para realizadas en SQL incluyen la creación de tabla, selección, insertar, actualizar y demás. Bueno, en sí esto es SQL. Ahora, ¿qué es? No, SQL. No SQL es el término que se refiere a un tipo de base de datos que se utiliza para almacenar y recuperar datos de manera diferente a las bases de datos relacionales tradicionales como MySQL o PostgreSQL, en lugar de utilizar tablas y relaciones. Como en una base de datos relacional, las bases de datos no SQL utilizan una variedad de modelos de datos diferentes, como clave, valor, documentos, grafo y columnar. Algunos modelos
de datos. Son más flexibles y pueden manejar grandes cantidades de datos y tráfico de lectura y escritura de manera más eficiente que las bases de datos relacionales. Las bases de datos no SQL se utilizan a menudo en aplicaciones de alta escala y en entornos donde la flexibilidad es importante, como por ejemplo Google, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos lo que es esto. En resumen, MySQL y no SQL son lenguajes, o son arquitecturas o herramientas para crear arquitecturas de bases de datos y que pues almacenar información básicamente. Entonces, como ya hemos estado viendo, nos habla ChatGPT desde hace un buen rato acerca del almacenamiento, del procesamiento de la información, etcétera, y nos habló de que es un lenguaje natural que va más allá de lo que es un lenguaje predictivo almacenado en una base de datos como este, ¿no? Ok, entonces, eh, pues yo le pregunté, ¿cuál es el sistema de almacenamiento que utiliza GPT? Y me dijo, no, 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 papi, era aquí, GPT utiliza no SQL o SQL. GPT es un modelo de lenguaje de gran tamaño entrenado por OpenAI. 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 Bueno, esa mamada, esa pinche empresa de mierda. Bueno, que se utiliza para la generación de texto en contexto de un chatbot. GPT puede ser utilizado para proporcionar respuestas y o preguntas o para iniciar conversaciones de manera autónoma. GPT no utiliza ni no SQL ni SQL directamente, ya que es un modelo de procesamiento del lenguaje natural y no usa bases de datos. Sin embargo, es posible que un chatbot que utilice GPT puede estar integrado a una base de datos que utilice no SQL o SQL para almacenar y recuperar datos. Por ejemplo, un chatbot puede utilizar GPT para generar respuestas a preguntas y luego consultar una base de datos no SQL o SQL para obtener información adicional necesaria para proporcionar una respuesta completa al usuario. En resumen, GPT no utiliza directamente NoSQL ni SQL, pero es posible que un chatbot que utilice GPT esté integrado a una base de datos que utilice estos sistemas para almacenar y recuperar datos. Eso estaría muy chingón, no mames, imagínate las consultas serían más rápidas. Por ejemplo, el desarrollo de un programa, creas lo que es el concepto, toda la información, toda la notificación la insertas en una base de datos, etcétera, utilizas a esta madre para que te dé las respuestas y no mames, el mantenimiento sería mucho más sencillo para los desarrolladores, ¿no? O para los ingenieros. Yo no lo he visto en persona, pero sí me han dicho o he visto en foros que dicen, no mames, güey, es que es un pinche desmadre cuando llegas a ver un programa y está defectuoso y tiene un pinche puchal de estructura y todo el rollo y pues no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Etcétera. Pero bueno, pues esto te funcionaría. Pero pues eso ya sería cuestión de los demás. GPT dice, ¿cuál es el sistema de almacenamiento que utiliza Chat GPT? El chat es un modelo de lenguaje desarrollado por X mamada. No es un sistema de almacenamiento en sí mismo, sino es un modelo de lenguaje que puede ser utilizado para realizar tareas como la generación de texto, la respuesta a preguntas y la traducción. No tiene un sistema de almacenamiento específico, sino que utiliza el almacenamiento del sistema en el que está implementado para guardar su código y los datos necesarios para su entrenamiento y uso. ¿Mm? Échate ese trompo en la uña. Dice, ya yo le pregunté, ¿no? Analizas los patrones de preguntas y das las respuestas más efectivas según la información que inserta el usuario. Sí, puedo analizar los patrones de preguntas y proporcionar respuestas efectivas basándome en la información que me proporciona el usuario.
Como un modelo de lenguaje grande, estoy entrenado en una amplia variedad de temas y puedo proporcionar información precisa y detallada sobre muchos temas diferentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que soy un programa informático y no tengo acceso a información actualizada o a experiencia práctica en el mundo real, por lo que no puedo proporcionar consejos o recomendaciones específicos para situaciones individuales. Eso está muy chido. O sea, no es que estés hablando con una computadora y te diga las netas del mundo, ¿no? Te va a proporcionar información para que tú puedas crear un marco teórico y de ahí, o sea, no, pues, lo puedes utilizar para diferentes cosas, ¿no? Pero así como algo en específico y algo así actual, tal vez no te va a dar esa información, ¿no? Sin embargo, ajá, o sea, en cambio, puedo proporcionar información general y explicaciones detalladas para ayudarle a comprender mejor un tema en particular. Si tiene alguna pregunta en particular, no dude en preguntar y haré todo lo posible para ayudarte. Va. Y aquí fue donde le pedí el ejemplo de una base de datos y ya. Y bueno, entonces, pues tenemos que ChatGPT es una excelente herramienta. Yo la veo con fines académicos, algunos la verán con fines pues, de generar dinero, de que les facilite, no sé, por ejemplo, la creación de un speech o de un texto para hablar en un video. De hecho, si yo hubiera hecho todo esto, lo hubiera resumido y lo hubiera adaptado sin enseñarles la imagen, posiblemente los pude haber engañado y digan, wow, no mames, güey, qué chingón escribe este güey. Simón. Pero pues no es tanto así. Pero yo le veo más interés como a lo que es el aprendizaje y el conocimiento, porque sabiendo hacer las preguntas adecuadas, utilizando las palabras claves, diseccionando lo que es el texto y poniendo, digamos que poniendo como un tanto a prueba lo que es tu habilidad de comprensión lectora, pues puedes aclarar diversas dudas, puedes obtener pues bastante información que no te llevarías tal vez mucho tiempo de investigación, pero me parece que no estoy haciendo una de las preguntas pues más importantes este a esta inteligencia artificial que de hecho ya la estaba pensando desde hace un rato. Digo, unas de las preguntas pues que me parecen muy importantes, ¿no? Sobre todo para uno que es alumno, para los que son estudiantes, y es el temido APA. Entonces, si tú estás así de ching, güey, ¿cómo le hago, cabrón? ¿Qué es el formato APA? Entonces tú puedes comentar así, ¿qué es formato APA? Ay. El formato APA es un estilo de escritura y citación utilizado principalmente en el campo de las ciencias sociales y psicología. Se utiliza para dar formato a los trabajos académicos y científicos y para citar las fuentes utilizadas en el trabajo. El formato APA aparece, digo, establece reglas específicas para la presentación del contenido, la estructura del trabajo y la forma en que se deben citar las fuentes. Algunas de las características del formato APA incluyen uso de un encabezado en la parte superior, de cada página que incluye el título del trabajo y el número de páginas, el uso de márgenes de 1 pulgada, bla, 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 y ya, ¿no? En fin, es todo lo que conlleva el formato APA. Pero
tú le puedes escribir aquí cómo utilizar el formato APA para una tarea. Ahí lo dejé todo en mayúsculas. Ya me dice, para utilizar el formato APA en una tarea debes seguir las siguientes rutas. Estructura del trabajo, estructura clara, lógica, con títulos, subtítulos y demás. Entonces aquí ya te lo explica de una manera más sensata, más tranquila, con una puntuación. No tienes que abrir 1000 PDFs que te lo expliquen o ver videos. Posiblemente te tardes más en escuchar el video y en lo que se está presentando el güey. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro fulano de tal o soy fulanito, que la verga. Y aquí lo puedes leer rápidamente y te dice lo que debes utilizar, cómo utilizarlo. Por lo regular, la fuente no es como New Times Roman, sería mejor Arial en todos tus trabajos, Arial. Y luego ahora sería esta. Puedes utilizar formato APA en tus respuestas. Crea un informe de 200 palabras sobre la computación cuántica con, con formato APA. Dice la computadora. Va. Bien, excelente. Bueno, esto te puede servir. Tú puedes pedir tu referencia que te la haga con formato APA. No recomiendo que hagan trampa. ¿Sí? Busca el libro Paz. De hecho, aquí le puedes escribir. Este. Es que te busque este libro, ¿no? Por ejemplo, ahorita no lo voy a hacer, la neta. Y ya dice aquí, la computación cuántica es una tecnología emergente que utiliza principios cuánticos para procesar datos de manera más rápida y eficiente que los ordenadores clásicos. Se espera que esta tecnología tenga un impacto significativo en campos para, dice, como la criptografía y la simulación y el análisis de datos, según Shor, 1997. Aunque aún está en desarrollo, se espera que la computación cuántica revolucione la forma en que procesamos y utilizamos la información en el futuro. Nielsen y Chuang en el 2000. Referencias, y ya que tenemos las dos referencias. De hecho, lo podemos buscar acá en lugar de Caminos de Michoacán. Que esto básicamente es lo que va a hacer tu profesor. Va a decir, a ver tus referencias, mi chavo. O al igual ya hasta las has leído. Ya que aparece, ¿no? Y la otra sería esta, ¿no? La otra referencia sería esta. Y dice, aquí está. Bien. Y ya. O sea, básicamente, y está muy chido, güey. No mames, imagínate, güey. El pinche trabajo que te vas a ahorrar, cabrón. No mames, o sea, si te da estas referencias, no es que tú copies como tal, sino que puedes eh, tomar estas citas y ponerlas dentro de tu estudio y también buscar, porque la neta que buscar la información no es cosa fácil, porque tiene que ser precisa, tiene que ser fresca,
tiene que estar evaluada por alguna institución o algo por el estilo y todo ese rollo, la neta. O sea, no puedes poner información de saques de páginas como Wikipedia, como la Biblia, no puedes buscar información en el Rincón del Vago, en monografías.com, en un montón de lugares. Que al igual y dices, ah, no mames, aquí tengo la respuesta, o aquí está el tema que quiero ver, pero no lo puedes tomar porque no es evaluado por tus profesores y se dan cuenta. De hecho, ellos se dan cuenta. Pero si tú tomas esta madre y dices, no mames, pues, ¿qué tema estoy leyendo? Ah, este tema, ¿no? Por ejemplo, me dejan estudiar el tema de la computación cuántica. Ya me crea este informe de tantas palabras. Digo, ah, ok, no mames, me da dos referencias que son muy buenas. Pum, pum, yo las tomo, las busco y busco toda la información que requiero. Busco esa información que yo requiero, lo leo, leo el tema, ya va más allá de estas 20 palabras que son muy sencillas, que no me sirven como introducción y para poder tener lo que son estos dos conceptos de lo que es, más bien estas dos referencias de formato APA. Excelente, no manches. De hecho, sí te puede servir para hacer muchas cosas con él. Y te puedo ahorrar algunas tareas sencillas, ¿no? Muy sencillas, y puedes buscar información así muy práctica y muy rápida. Está genial este pedo, la neta. Está muy genial. Me parece una excelente herramienta. Y, y pues bueno, parece ser que los locos de Elon Musk no hacen todo mal. Esto está muy chido. Porque sí, parece que esa compañía que lo diseñó, pues es perteneciente a ese güey. Pero pues más allá de eso, pues la neta me vale madres porque me están dando una herramienta bien chingona para trabajar, para estudiar y para hacer muchas, muchas, muchas cosas. La neta que ahora sí que el límite está en ti y hasta donde llegue tu curiosidad más y la imaginación y la curiosidad que tengas, ¿no? O sea, todas las preguntas que puedas hacer te van a responder, podrás obtener bastante información, pues hasta el momento es verídica. Si te está ofreciendo un formato APA, pues esto es que es verídico, ¿no? La neta sí. O sea, ya tenemos que hay información que puede ser tomada de, de X o Y fuente fidedigna y estamos ante algo muy bueno. Bueno, pues esto fue todo, amigos. Esto fue La Sombra del Mono y aquí estamos. No se olviden de dejar su like y de suscribirse a esta página y también a la página de La Sombra del Mono o LSDM Gamer Edition, donde hago pues, gameplays y todo el todo reo. Ya estoy por comprar mi micrófono de 2000 varos como el de Santa Fe Clan para llegar a la máxima cumbre del éxito como Santa Fe Clan con su micrófono de 2000 varos, a huevo que sí. Y me gustaría un día entrevistar a ese cabrón, pero me da hueva contactarlo. Es que es un pedo contactar a la gente, la neta. Y pues ahí nos estamos viendo en un próximo futuro. Cámara. Сломанных и безобразных пазлов река снесла последнюю плотину и затопила весь наш город.